Bien, segundo fragmento de la clase 5. Me quedé pensando y revisé un poco el compendio que tenemos de los textos que tienen que leer y posiblemente incorporemos o mejoraremos un poco el material para darles para leer en los próximos días, como para ampliar un poco algunos temas que creo que por ahí se pueden mejorar. Pero había quedado en hablar algo de la forma de las empresas, eh, y en particular el tema de las dimensiones, porque había dicho que las pequeñas empresas que ya mencionamos hace un ratito tienen por definición menos integrantes, incluso pueden ser uno solo. Un diseñador gráfico, por ejemplo, hace un, qué sé yo, menú para restaurantes y conforma una unidad productiva. Esa persona sí tiene eh, el aporte de capital, que puede ser una computadora, una impresora industrial y dirige la empresa. Y eso actualmente, y tiene responsabilidad eh, ilimitada sobre el capital de su empresa y sobre el patrimonio personal de su empresario, o sea, como monotributista, digamos. Si tiene algún problema con algún producto, pueden demandarlo y no solamente le pueden sacar la impresora, sino que también pueden sacarle el auto. Eh, Ahora, más allá del empresario individual, digamos, monotributista, aunque también el Código Civil y Comercial creó la figura nueva, esta de la sociedad anónima unipersonal, que es bien interesante. Existen también otras formas colectivas de empresa, no individual, como pueden ser las empresas llamadas en comandita, que si bien no son tan comunes, sí están reguladas y sí hay algunos casos. Y ahí hay que distinguir dos tipos de socios, dos categorías. Unos que proporcionan el capital, llamados son los capitalistas, y otros que además de capital participan directamente en la dirección de la empresa. Tenemos un socio entonces que aporta capital y otro que aparte de aportarlo participa en la dirección de la empresa. Los primeros, los que aportan solo capital, van a responder frente a reclamos, frente a demandas, solamente con lo que aportaron. En cambio, los encomanditarios lo hacen solidariamente e ilimitadamente por todo su patrimonio. ¿Qué quiere decir con esto? Que mientras uno solo va a responder en juicios, como dije, por lo que pusieron en la empresa, los otros pueden sufrir embargos sobre los bienes personales. ¿Se entiende? Por un reclamo de la empresa que pueden embargar, qué sé yo, la play de los hijos. ¿Está? Bien. Ahora, en el siglo XX, aunque hay antecedentes anteriores, antecedentes previos, digamos, y con la tendencia a que las empresas sean cada vez más grandes, para abastecer una población urbana cada vez más grande, se extendió la regulación de las llamadas sociedades por acciones, a las famosas sociedades anónimas, que van a ser la estrella que va a reinar en el mundo de las finanzas, de las empresas, de los negocios a partir del siglo XX. ¿Qué tienen de especial? Que son muy útiles para reunir grandes cantidades de capital y por esta cuestión de la responsabilidad limitada al capital aportado. O sea, me pueden reclamar por algún daño que produjo la empresa o una persona de la empresa, pero hasta lo que puse. Lo de anónimo, la verdad que no sé bien de dónde sale, pero puede ser del hecho de que la sociedad ya no tiene un dueño, una persona visible, sino que pueden ser cientos de personas en las que aportan un monto que le da derecho a un capital eh, evaluado en, digamos, un capital que se expresa en acciones, que valen una cantidad de plata determinada. Yo, por ejemplo, puedo ahora mismo comprar acciones de Disney y ser un poco dueño de 3, 4 acciones de Disney. Pero Disney tiene millones de acciones, lo que tienen por decisión son los que tienen muchas acciones. Esos pueden formar parte del directorio de la empresa y decidir los destinos de la empresa. Los demás, los que tenemos pocas acciones, somos dueños también, pero no participamos ni siquiera de instancias de mayor información dentro de la empresa. Ahora, dentro del grupo de las empresas que tienen responsabilidad limitada a lo aportado, al capital aportado, están, además de las sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada, con ese nombre, SRL. Ahí en lugar de acciones, lo que vamos a tener son cuotas de participación.
y en lugar de accionistas vamos a tener socios. No va a ser tan sencillo transferir esas cuotas como lo puede ser transferir acciones, como si uno vendiera algo simple, algo fungible. También en el caso de las SRL, el número de miembros no va a ser ilimitado, sino que creo que el máximo es 50, y tampoco van a poder emitirse acciones para financiarse, como las SA, en las anónimas. Esto es interesante porque las SA pueden salir a la bolsa, por ejemplo, y emitir acciones, es decir, emitir fragmentos de la empresa para reunir más capital, a cambio de tener más socios. Esos socios compran acciones y financian la empresa, que con ese financiamiento pueden crecer. Es decir, la empresa consigue crecer a cambio de tener más socios. En definitiva, las SA y las SRL tienen diferencias, más allá de estos puntos que comparten, eh, pero creo que lo vean en los textos específicos que dejamos, así no nos lleva demasiado tiempo. Sí decirles que comparten el corazón de lo que sería la responsabilidad limitada del capital aportado y que desde el punto de vista de la práctica es común ver a las SRLs, Sociedad Responsabilidad Limitada, en las pymes, en las pequeñas empresas, incluso empresas familiares, incluso estudios jurídicos. En cambio, las sociedades anónimas son más propias de las grandes empresas. Acá quiero que anotemos otra de las formas de empresa que son una mezcla, ¿no? Son una mezcla entre público y privado, y en las que son aquellas en las que el Estado tiene participación. Hay también algunos tipos diferentes. Por ejemplo, hay sociedades estatales. Hubo una ley que creo que no está más vigente, pero si lo está, ya no tiene mucha práctica, que regula en particular a las empresas estatales. Creo que no hay casi ninguna. Menem las vendió todas en los 90. Quizá queda fabricaciones militares y alguna más, una excepción que aún existe, y son empresas que no están sometidas a la ley de sociedades comerciales, a la ley 19.550. Pero hay otras que sí, que son sociedades comerciales con mayoría pero que tienen mayoría accionaria estatal. Sin ir más lejos, Aerolíneas Argentinas es una sociedad anónima, cuyo control es estatal, o YPF, en la que el Estado tiene una participación del 51% de las acciones. El otro 49% lo tienen personas particulares. Incluso las pueden comprar en la bolsa, como les decía. También hay empresas con la regulación propia, digamos, de sociedad anónima, pero que tienen mayoría estatal de las acciones, que brindan servicios públicos. En el mundo esto es bastante común, no es algo que sea privativo de la Argentina. Eh, Hay muchas empresas chinas, la mayor parte de las empresas chinas que uno va conociendo tienen relación, tienen participación con un organismo público chino, muchas veces asociados a empresas privadas. Funciona a veces como una moda, como alguna vez conté respecto de la regulación, de las formas de pensar la economía. En el siglo XX, por ejemplo, se crearon muchas empresas públicas. Parece un poco contradictorio, ¿no? Porque tienen un fin comercial, el ánimo de lucro, pero tienen mayoría de propiedad estatal, cuando el Estado no puede tener por fin el lucro. Con lo cual eso puede ser algo interesante para charlar. Eh, Uno podría decir, ¿por qué no dejan que las empresas privadas sean privativas de los privados? Que el Estado se encargue, como diría Adam Smith, a lo que no tiene que ver con hacer plata, a lo que tiene que ver con la salud pública, etcétera, etcétera. Y los privados se dedican a llevar cosas al mercado para generar riqueza. Ahora, el tema es que hay sectores en los que los gobiernos, los estados, entendieron que por ser monopólicos o por afectar sectores de seguridad nacional, sectores estratégicos, era preferible que los privados no se metieran. Y en cierta forma es lógico también, porque si un privado se queda con un monopolio, por ejemplo, de la producción de gas, si es el único oferente del producto, no va a competir con nadie y nos obliga a pagarles lo que ellos quieren porque no hay otra opción que pagarlos. Las subas de gas y de luz de los últimos años son un poco eso, un privado que quiere ganar plata y que como ser el único oferente no tiene más que subir el precio y punto.
El otro caso sería el de seguridad o de sectores estratégicos. Imagínense que una empresa privada de Ensenada o de Bransen vende armas, que fabrica armas, le venda armas a nuestro principal enemigo, en lugar de nosotros. O, digamos, o ahora mismo, ¿no? ¿No sería lógico que la producción, en las pandemias que estamos atravesando, que la producción de vacunas para el coronavirus la produzca un laboratorio privado de cualquier parte del mundo y que planea hacerse hiper rico y vendiendo carísimo la vacuna, mientras millones de personas se mueren por no poder pagarla? Lo más lógico va a ser que haya alguna intervención estatal para garantizar la provisión de esa vacuna a todo el mundo. Bueno, ahí hay una especie de mezcla entre el lucro y el interés público. ¿Eh? Estamos 11 minutos. En la Argentina tenemos una mayoría de las formas empresarias que ya mencioné. Y como dije, la pueden encontrar tanto en el Código Civil y Comercial o la Ley de Sociedades Comerciales. Me interesa hablar ahora del último tipo de empresa que son las cooperativas, en este fragmento, parte del fragmento que me queda. Las cooperativas son un tipo de empresa privada que tiene por característica que no tiene ánimo de lucro, justamente. No hay ganancia para el grupo de personas que la funda. No puedo quedarme en la pileta y cobrar por las acciones que tengo y que me depositen en mi cuenta por haber sido parte o haber comprado acciones. Las cooperativas pagan sueldo a sus empleados y lo que ganan, en definitiva, si tienen una ganancia respecto de los costos, lo utilizan para fines que puede tener la cooperativa, que puede ser de fines sociales o pueden distribuir eh, mayores beneficios a sus asociados, pueden hacer inversiones, pero no hay una ganancia empresaria que te lleve una persona. Eh, Suelen tener un consejo directivo que es el encargado de tomar decisiones y un equipo ejecutivo que incluso con un presidente pueden dirigir la empresa, pero estos no van a cobrar más que como empleados. También hay procesos de participación, digo, los asociados participan de asambleas en las cuales votan cada uno con un voto, no hay privilegios, no es que uno tiene más acciones, entonces vota, vale más. Bueno, todo esto lo pueden ver en la ley específica que tiene la Argentina, que es la 20337. En la Argentina hay muchísimas cooperativas, sobre todo en ciudades chicas, que brindan servicios de todo tipo, desde acopio de cereales, pero también servicios públicos, luz, gas, etcétera. La Argentina es un país con una base cooperativa bastante importante. Eh, Ya para ir terminando con la parte de empresas, nos queda un gran capítulo, una gran parte para hablar de pequeñas y grandes empresas. Quiero marcar este punto como uno de los puntos centrales de la clase de hoy. Voy a empezar a desarrollarlo ahora, pero dejar la principal para el fragmento tercero. Decía que entre las empresas vinculadas con el tamaño podemos distinguir entre pequeñas, medianas y grandes. Esta distinción, obviamente, que no es menor, porque hay además toda una regulación específica para las pequeñas empresas. Eh, en crisis, en esta crisis, por ejemplo, la Argentina y otros países también han adoptado beneficios en materia de impuestos, por ejemplo, que van solo dirigidos a las pequeñas y medianas. Y esto no es casual, y esto porque las pequeñas y medianas empresas son las principales empleadoras de la gente, más del 80% de la gente trabaja en estas empresas más bien chicas. Aunque llamativamente, o quizás no, las grandes empresas son las que facturan más del 80% de los negocios, son las que más venden. Las pymes facturan muchísimo menos. Podríamos decir que las 500 más grandes empresas del mundo reúnen a los mayores inventos del mundo, las mayores fortunas del mundo, y son tan grandes, que consiguen que, consiguen que la gente se ponga su marca y considere que son parte de algo, o que están haciendo las cosas bien, o se sienten especiales porque ponen el logo de su empresa en el pecho. Así que vamos a hablar en el próximo fragmento un poco de estas pymes y grandes empresas.